Yo todavía recuerdo el sonido, el ruido de los frenos, los gritos, y después el silencio. Ese silencio que no parece real. Todo ocurrió en segundos, pero dentro de mí el tiempo se rompió. Cuando corrí hacia mi hijo, él ya no respiraba, tenía la cara pálida, los ojos entreabiertos y su pequeña mochila seguía puesta, manchada de polvo y sangre. Recuerdo que grité su nombre una y otra vez. Mateo, mi amor, despierta. Pero no respondía. La gente me sujetaba, alguien llamaba a una ambulancia, y yo solo quería morirme ahí mismo. Sentía que si lo tocaba, si lo abrazaba fuerte, de alguna forma su corazón volvería a latir. Pero no, en todo su cuerpo estaba quieto, demasiado quieto. En la ambulancia, los paramédicos decían cosas que no entendía. Uno de ellos me miró con esos ojos que ya saben la verdad antes de decirla. Yo le pedí a Dios que hiciera algo, que me quitara la vida a mí, pero no a él, no a él, por favor, no a él. Repetía eso como un rezo roto, como un disco rayado que no puede detenerse. Cuando llegamos al hospital, me separaron de Mateo, encerraron una puerta blanca y me quedé afuera, en un pasillo lleno de luces frías y olor a desinfectante. Sentí que las piernas no me sostenían, apoyé la cabeza contra la pared y me faltaba el aire. Una enfermera me trajo agua, pero ni siquiera pude tragarla. Solo quería escuchar que seguía vivo. Minutos después, salió una doctora. Me miró sin rodeos, con los ojos cansados de quien ya ha dicho demasiadas veces lo mismo. Ann, lo siento, no pudimos hacer nada. No presenta signos vitales. Esa frase me partió. Fue como si el mundo entero se deshiciera en un solo segundo. Caí al suelo, grité, golpeé mis rodillas. No sé, en el cuerpo se me aflojó. No lloraba con lágrimas, lloraba con todo el cuerpo. Grité cosas que ni recuerdo, palabras feas desesperadas, porque cuando el dolor te atraviesa, Dios parece lejos, aunque esté ahí. No sé cuánto tiempo pasó, me dejaron sentada en un pasillo con una manta. Los otros padres me miraban con compasión, pero nadie decía nada. El silencio dolía más que las palabras. En algún momento, una enfermera se me acercó. No era la misma de antes. Era bajita, morena, con una voz muy suave. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. No dijo nada por un largo rato. Solo me miró, como si entendiera que no había palabras posibles. Después sacó algo de su bolsillo, una pequeña imagen de un joven con una sonrisa tranquila. Se llama Carlo Acutis. Me dijo, es un muchacho que amaba mucho a Jesús y muchas personas han recibido milagros. Al rezarle, yo no entendí. No sabía quién era ese chico ni por qué me hablaban de milagros si mi hijo ya estaba muerto. Me dio la imagen y la puso entre mis dedos. Rece con fe, aunque no tenga fuerza. El escúchame quedé mirando esa estampa. Era un rostro sereno, casi luminoso. No supe qué hacer en mí, sentí ridícula, enojada, vacía, mas también algo dentro de mí se movió, como un hilo fino de esperanza que no quería morir del todo. Apreté la imagen entre mis manos. Cerré los ojos, Giancarlo. Si puedes escucharme, si de verdad puedes, ayúdame. No por mí, por él. En ese momento no sentí nada, ni calor, ni paz, ni señal alguna, solo lágrimas cayendo sobre mis rodillas. Pero no solté la imagen, no podía. Pasaron unos minutos, o quizás fueron horas, no sé. El tiempo en el dolor no se mide igual. Escuchaba ruidos a lo lejos, pasos, máquinas, puertas. De pronto, un sonido fuerte me sobresaltó. Era un pichidú como un monitor. Luego otro, gritos. Y médicos corrían por el pasillo. Me levanté sin pensar y empujé la puerta. Nadie me detuvo. Lo vi. Mateo, mi hijo, movía los dedos muy despacio, pero se movían. Uno de los doctores gritó algo. Tenemos pulso. Hay pulso. Yo no entendía. Mis piernas temblaban. Me cubrí la boca con las manos. Quise acercarme, pero no podía creerlo. Mateo respiraba. En ese instante, el aire volvió a entrar en mi cuerpo. No sé si grité,
Síguese, Siloé. Creo que hice todo a la vez. Solo sé que, en el suelo del hospital, seguía apretando aquella imagen de Carlo Acutas contra mi pecho, empapada en lágrimas, mientras decía una y otra vez, gracias, gracias. No sé qué pasó después. No recuerdo cómo salimos de esa habitación. Solo recuerdo una frase que me repito hasta hoy a veces: cuando todo parece terminado, Dios apenas está empezando. A los minutos después fueron un torbellino. Los médicos iban y venían, hablaban rápido, revisaban monitores, pedían cosas que yo no entendía. Yo solo miraba a Mateo en su pecho. Subía y bajaba, lento, débil, pero se movía, era real. Su piel ya no estaba tan pálida, y un leve color comenzaba a volverle al rostro. Uno de los doctores me tomó del brazo y me pidió que saliera un momento. Su voz temblaba. No sabemos cómo explicarlo, dijo. No hay una razón médica en su hijo. Volvió a tener pulso espontáneamente. Después de varios minutos sin actividad, yo lo miré sin entender. Me hablaba de minutos, pero para mí había sido una eternidad. Solo atiné a decir: fue Dios, fue Carlo. El doctor no respondió, solo bajó la mirada, con ese respeto silencioso que tienen los que no se atreven a negar lo que no pueden explicar. Me dejaron verlo un momento. Le acaricié el cabello, tan suave como siempre. Tenía los ojos cerrados, dormido, pero respiraba. Esa respiración era mi nuevo universo. Cada movimiento de su pecho era una prueba de que no estaba soñando. Le hablé en voz baja: mi amor, mamá está aquí. No te vayas otra vez, ¿sí? Quédate conmigo en un rincón del cuarto. La enfermera que me había dado la imagen me miraba con una sonrisa discreta. Me acerqué, temblando, y la abracé sin decir nada. Ella me susurró al oído: nunca dudes del amor de Dios, y agradece siempre. No la volví a ver después. Nunca más a nadie en el hospital parecía saber su nombre. A veces pienso que fue un ángel, y tal vez lo fue. Esa noche no dormí. Me quedé sentada al lado de la cama de Mateo, observando cada respiración, cada pequeño movimiento. Le hablaba aunque no me respondiera. Le contaba todo lo que había pasado, aunque sabía que no podía oírme. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba llenar el silencio de palabras. En mi mano seguía la estampa de Carlo, ya arrugada por el sudor y las lágrimas. La puse sobre el pecho de Mateo, como si lo cubriera con algo sagrado. A media unoshi, me asusté. Su respiración se hizo más lenta, casi imperceptible. Toqué el botón para llamar a la enfermera. Entraron corriendo. Le revisaron los signos en todo. Estaba normal. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón me latía demasiado fuerte. Y entonces vi algo que nunca voy a olvidar. En la luz tenue del monitor se reflejaba justo sobre la imagen de Carlo, que seguía sobre el pecho de mi hijo. Por un solo segundo, me pareció que el rostro de la estampa tenía más brillo. No una luz fuerte, sino un resplandor suave, cálido, como el sol de la mañana. Pensé que estaba imaginando cosas, que era el cansancio, pero dentro de mí algo se encendió. No era miedo, era paz. Una paz que no venía de mí, porque yo no tenía fuerzas para sentirla a la mañana siguiente. Mateo abrió los ojos, muy despacio, como si despertara de un sueño largo. Lo primero que hizo fue buscar mi mano, y cuando la encontró, sonrió. Tenía frío, mamá, dijo con voz bajita. Yo lloré. No supe qué decir. Solo lo abracé y repetí una y otra vez: ya estás aquí, mi amor, ya estás aquí. Los médicos lo revisaron durante todo el día, las pruebas, los exámenes, los diagnósticos, todo salía bien. Ningún daño neurológico, ninguna secuela, era como si nada hubiera pasado. Uno de los doctores me dijo en voz baja: esto no tiene explicación, pero si usted cree en los milagros, tal vez ya la tiene. Pasamos 3 días en observación. Yo no me separé ni un minuto. Cada vez que Mateo dormía, yo rezaba. No oraciones largas, solo frases sencillas: gracias, Dios, gracias, Carlo, gracias por devolverme a mi hijo. Y cada vez que abría los ojos y veía su respiración tranquila, sentía un nudo en la garganta. No podía dejar de pensar en ese instante en que el monitor volvió a sonar,
ese momento que cambió todo. Cuando finalmente nos dieron el alta, salimos del hospital bajo un sol brillante. Mateo llevaba una gorra que le quedaba grande y yo llevaba la estampa en el bolsillo. Me detuve en la puerta, miré hacia arriba y susurré a gracias por escucharnos. Esa noche, mientras él dormía en su cama, entré en internet para saber quién era Carlo Acuitas. Leí su historia, un joven italiano, amante de la Eucaristía, que usó la tecnología para hablar de Dios y que había muerto muy joven. Sentí un escalofrío. Era casi de la edad que Mateo tendría algún día. Vi su foto y era la misma sonrisa que tenía en la estampa en Serena, limpia, llena de fe. Le hablé en silencio a Carlo. No sé por qué me escuchaste, pero gracias. No te olvidaré nunca. Esa noche lloré otra vez, pero no de dolor. Era un llanto distinto, lleno de alivio de algo nuevo. Era como si la vida hubiera vuelto a empezar, no solo para Mateo, sino también para mí. Los días después del regreso a casa fueron extraños. Todo parecía igual. Pero no lo era. Mateo corría, jugaba, reía, como si nada hubiera pasado. Yo lo observaba con una mezcla de asombro y miedo. A veces, cuando lo veía dormido, me acercaba despacio solo para asegurarme de que respiraba. Le ponía la mano en el pecho y contaba los latidos, uno por uno. Él se reía. Mamá, ya estoy bien. Pero yo no podía dejar de mirarlo. Había algo distinto en sus ojos, una calma que no era normal en un niño. Durante esos primeros días vinieron familiares, vecinos, amigos, todos querían verlo, abrazarlo, preguntarme qué había pasado. Algunos lloraban, otros me miraban con desconfianza, como si lo que contaba fuera demasiado imposible para creerlo. Una vecina incluso me dijo en voz baja: seguro, fue un error médico. Lucian, a veces el cuerpo parece detenerse, pero no está muerto del todo. Yo no escuché, solo sonreí y respondí tal vez, pero cuando los médicos dijeron que no había nada más que hacer, yo recé. Y después, mi hijo respiró, ella bajó la mirada. No había más que decir. Por dentro, sin embargo, yo también tenía preguntas. A veces me despertaba en medio de la noche y pensaba: ¿y si fue coincidencia? ¿Y si solo quiero creer que fue un milagro para no sentir tanto dolor? Pero luego recordaba ese instante en el hospital, el silencio, la desesperación, la oración y el sonido del monitor. No podía ser casualidad. Lo que sentí en ese momento fue real. Empecé a hablar con Mateo sobre Carlo. Le conté que había sido un joven muy especial, que amaba a Dios y que muchas personas creían que él ayudaba desde el cielo. Mateo escuchaba en silencio, con los ojos grandes. ¿Y él me ayudó a volver, mamá? Sí, amor, le dije. ¿Él te cuidó cuando yo ya no podía? A Mateo se quedó pensativo unos segundos. Luego sonrió. Entonces quiero conocerlo. Esa frase me atravesó. No supe cómo explicarle que Carlo ya no estaba vivo. Pero Mateo, sin que yo dijera nada, agregó: no importa. Igual se puede hablar con él, ¿verdad? Yo asentí. Se puede. Desde ese día, cada noche, Mateo ponía la pequeña estampa de Carlo sobre su mesita y decía: gracias, Carlo, por cuidarme. Buenas noches. Y yo lo observaba, sin poder contener las lágrimas. Una tarde, decidí ir a la iglesia. Hacía años que no entraba. Me daba vergüenza que el sacerdote me reconociera después de tanto tiempo lejos, pero sentía que necesitaba agradecer, de verdad. Entré con la imagen en la mano. La iglesia estaba vacía, solo el sonido del viento que movía las velas. Me arrodillé. No sabía qué decir. Dios, yo no te busqué todos estos años. Solo te llamé cuando ya no podía más, y aún así me escuchaste, no sé por qué. Pero gracias, salí de ahí diferente. No había luces, ni voces del cielo, ni milagros nuevos. Pero algo cambió en mí, y una paz que no venía del miedo ni de la necesidad. Era algo más profundo, como si alguien me dijera: ahora sí, ¿me crees? A partir de entonces, quise saber más sobre Carlo. Leí todo lo que encontré. Vi videos, testimonios, artículos. Descubrí que había muerto muy joven, con solo 15 años, y que su cuerpo estaba incorrupto,
como si siguiera dormido. Le conté a Mateo y él escuchó con fascinación. ¿Y él también tenía mamá? Sí, respondí. Una mamá que lo amaba mucho a Mateo me abrazó y dijo Ann. Entonces, ella también sabe lo que es tener miedo. No supe qué decir. Solo lo abracé más fuerte. Un domingo, mientras caminábamos al parque, Mateo me dijo algo que me dejó sin aliento. Mamá, cuando estaba dormido en el hospital, soñé con un chico que me sonreía. Me dijo que tenía que volver porque tú estabas llorando demasiado. Me quedé quieta. ¿Cómo era ese chico? Pregunté. Tenía el pelo rizado, una sonrisa linda, y estaba vestido de blanco. Me temblaron las manos. ¿Te dijo su nombre? Mateo asintió. Sí, me dijo que se llamaba Carlo. No pude hablar. No quise asustarlo, pero dentro de mí todo se encendió. Era imposible. Él nunca había visto la imagen antes del hospital. Me senté en un banco y lo abracé con fuerza. Mateo siguió hablando, como si no entendiera la magnitud de lo que decía. Me dijo que no tuviera miedo, que tú ibas a creer otra vez. Esa frase me atravesó el alma. Yo, la que había perdido la fe hace tanto tiempo, era ahora testigo de algo que el mundo no podría entender. Y por primera vez en mi vida, no quise entenderlo. Só creerlo. Durante semanas, viví con esa mezcla de asombro y gratitud que no sabía cómo manejar. Había días en que me despertaba y todo me parecía un sueño. Veía a Mateo desayunar, reírse, hablarme de sus dibujos o de sus amigos de la escuela, y me parecía imposible pensar que su corazón se había detenido. A veces me venían imágenes fugaces del hospital, los gritos, la doctora diciendo, no hay signos vitales, y entonces lo miraba de nuevo, tan vivo, tan lleno de luz, y pensaba en Dios lo devolvió. Pero no era solo él quien había vuelto a la vida. Yo también. Antes de todo esto, mi fe era algo pequeño, rutinario, una costumbre más que una convicción. Rezaba de memoria, sin sentir. Ahora, en cambio, cada palabra tenía peso. Cada noche, cuando Mateo dormía, yo me sentaba a su lado y hablaba con Carlo. No rezaba oraciones aprendidas, sino conversaciones simples, como si hablara con alguien querido que vive lejos. Le contaba cómo estaba Mateo, mis miedos, mis dudas. A veces le pedía fuerzas para no caer en el miedo. Otras, simplemente le decía, gracias. Un día, mientras limpiaba la cocina, encontré la estampa entre las páginas de un libro. La había guardado sin darme cuenta. La tomé y la miré despacio. El papel estaba doblado, con manchas de mis lágrimas. Me quedé pensando en la enfermera que me la había dado. Nadie en el hospital recordaba haberla visto. Ni los doctores ni el personal sabían quién era. Una de las secretarias me dijo, aquí no trabaja ninguna mujer con esa descripción. Ann se me erizó la piel. ¿Y si no era una enfermera? ¿Y si Carlo había encontrado una manera de hacerme llegar esa imagen cuando más lo necesitaba? Esa noche recé diferente. Carlo, si de verdad estuviste conmigo, gracias. No sé por qué elegiste a mi hijo, pero prometo no guardar esto en silencio. Ann, lloré, no de tristeza, sino de un amor que no sabía que podía sentir. Comencé a escribir lo que había pasado. Primero en un cuaderno, después en un archivo del teléfono. No quería olvidar los detalles, las sensaciones, los sonidos. Era como si necesitara dejar constancia de que sí, esto había ocurrido. Cuando terminé de escribir la primera página, Mateo entró en la habitación. ¿Qué haces, mamá? Estoy escribiendo lo que vivimos. Para no olvidarlo, Ann me miró y sonrió. Entonces pon también que Carlo era bueno, que no tenía miedo. Ana, sentí. Sí, amor, lo pondré. Esa semana fuimos a misa. Hacía años que no lo hacía por decisión propia. El sacerdote habló sobre los milagros que Dios realiza cada día, de esos que no siempre se ven. Yo no podía dejar de llorar. Al final de la misa me acerqué y le conté lo que había ocurrido. No me miró con escepticismo como temían, al contrario. Dios obra en silencio, hija, y a veces se vale de sus amigos para tocar la tierra. ¿Sus amigos? Pregunté. Los santos, los que caminan más cerca de Ellen.
Entonces me habló más sobre Carlo Acutis. Me dijo que su beatificación había conmovido a muchos jóvenes, que había testimonios de curaciones, conversiones y corazones renovados. Quizás tú también fuiste elegida para contarlo, me dijo el padre. Salí de la iglesia con esa frase dando vueltas en mi cabeza, han elegida para contarlo, yo, una mujer sencilla, con una vida normal, sin saber mucho de religión. Porque yo, esa noche lo hablé con Dios. No sé si soy la persona correcta para hablar de milagros, Señor. A veces todavía tengo miedo, todavía dudo, pero si esto sirve para que otros crean, úsame. Al día siguiente, sin esperarlo, me llamó una periodista local. Había escuchado nuestra historia a través del hospital y quería entrevistar a Mandudí. Tenía miedo de que pensaran que mentía o que querían burlarse, pero algo en mi corazón me empujó a decir que sí. A la entrevista fue sencilla, en mi casa. Me preguntó cómo habían sido esos minutos, cómo era Mateo ahora, qué había sentido al rezar a Carlo. Le conté todo, con lágrimas. Al final, me dijo Lucía, cuando hablas la gente siente que es verdad. No porque quieras convencer, sino porque se nota que lo viviste. No supe qué responder. Solo sonreí. A la noticia se publicó. No imaginé que se haría viral. De repente, empezaron a escribirme personas de otros lugares. Madres, jóvenes, incluso sacerdotes. Algunos querían conocer detalles, otros simplemente pedían que rezara por ellos. Una mujer de Argentina me contó que su hija estaba en coma y que desde que escuchó mi historia, le rezaba a Carlo con más esperanza. Tal vez Dios la escuche como te escuchó a ti, escribió. Yo la respondí. Él escucha siempre, aunque no entendamos cómo. Poco a poco, mi casa se llenó de estampas, cartas y velas, no porque buscara atención, sino porque la gente necesitaba creer y yo los entendía, porque yo también había necesitado una señal para volver a creer. Un día, Mateo me preguntó a mamá, ¿Carlo todavía me escucha? Sí, claro que sí, again. Entonces quiero agradecerle con algo. ¿Con qué, mi amor? Quiero hacer una página en internet como yo hacía para que la gente conozca los milagros de Jesús. Lo miré sin poder hablar. Mi hijo, ese mismo niño que había estado sin vida, quería hablar de Dios a través de la tecnología. Como Carlo lo había hecho, le acaricié la cara y le dije, creo que a Carlo le gustaría mucho esa idea. Esa noche lo ayudé a crearla. Era sencilla en fotos, mensajes, oraciones cortas. Mateo la llamó luz que vuelve. Cada día, él escribía algo nuevo. Oui. Recé por los niños enfermos. Gracias por otro día más de vida. Jesús siempre escucha y cada vez que lo veía escribir, sentía que algo se encendía en mí. Me ha pasado de una madre que solo pedía no perder a su hijo, a una mujer que quería entregar su vida al testimonio de lo que había visto. A veces me daba miedo que nadie lo entendiera o que pensaran que todo era una coincidencia. Pero entonces miraba a Mateo, con su sonrisa y su paz, y recordaba el pitido del monitor. No necesitaba más pruebas. Una noche, mientras rezábamos juntos, Mateo me tomó la mano y dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, cuando rezas, se siente distinto, como si alguien más estuviera con nosotros. ¿Quién? ¿Amor? Carlo está feliz. Dice que tenemos que seguir contando lo que pasó. Cerré los ojos. No sentí miedo, solo una certeza profunda. Dios no hace milagros para que lo entendamos, los hace para que nunca olvidemos que está ahí. Esa noche dormí con una paz que no conocía desde hacía años, y al despertar, supe que algo nuevo estaba por comenzar, porque cuando un milagro toca tu vida, ya nada vuelve a ser igual. Han pasado varios meses desde aquel día. A veces me parece que fue ayer, otras veces siento que ha pasado una vida entera. La gente me sigue escribiendo, a veces desconocidos de otros países. Me cuentan sus dolores, sus pérdidas, sus hijos enfermos, sus noches sin esperanza. Y yo los leo a todos. No siempre sé qué responder, pero siempre rezo por ellos. Les digo, Dios escucha, incluso cuando guardamos silencio, y pienso en esa tarde en el hospital, cuando yo tampoco tenía palabras, solo lágrimas. Mateo está lleno de vida, corre, estudia, inventa cosas nuevas. Su página Luz que Vuelve
se ha llenado de mensajes de niños y jóvenes. Algunos comparten oraciones, otros envían fotos con velas encendidas frente a una imagen de Carlo Ann un día. Mientras revisábamos los comentarios, Mateo me dijo a mamá: mira esto, Ann, una niña de México, dice que su hermano despertó del coma después de rezar con nosotros. Lo miré sorprendida. ¿Y tú crees que fue un milagro? Mateo sonrió. Yo creo que cuando uno cree, pasan cosas lindas. Esa frase me quedó grabada. Tan simple, tan profunda. Los niños a veces dicen lo que los adultos ya hemos olvidado. Mi vida se llenó de pequeños cambios. Ya no camino apurada como antes, ni me quejo por todo. Descubrí que el milagro no termina cuando el corazón vuelve a latir. El verdadero milagro es seguir creyendo cada día, aun cuando nada extraordinario sucede. A veces me despierto antes que Mateo y miro la luz del amanecer entrar por la ventana. Pongo la estampa de Carlos sobre la mesa y le digo: Ann, gracias por recordarme que Dios sigue aquí, incluso en los silencios, Ann. Pero también hubo momentos difíciles. No todos creyeron en lo que pasó. Algunos me criticaron, diciendo que buscaba atención o dinero. Hubo quienes se burlaron, escribiendo cosas feas en internet. Al principio me dolía, lloraba en silencio, sintiendo que tal vez no debería haber contado nada. Pero luego entendí algo. El milagro no necesita defensa. La verdad no grita, solo permanece. Un día recibí una llamada inesperada. Era una mujer con acento italiano. Se presentó como Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis. Por un momento me quedé sin palabras. Me dijo que había escuchado mi historia, que había leído sobre Mateo y que quería decirme que rezaba por nosotros. No podía creerlo. Su voz era serena, cálida. Me habló de su hijo, de cómo había ofrecido su vida con alegría, y me dijo algo que me hizo llorar. Ann, Carlo siempre quiso que la gente supiera que la santidad es posible, también en lo cotidiano. Y lo que ustedes vivieron es un recordatorio de eso. Ann, colgué el teléfono temblando. Mateo me preguntó quién era, y cuando se lo conté, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: entonces, Carlos sigue cuidando de todos, y me abrazó con fuerza. Esa noche no pude dormir. Pensé mucho en esa frase, en la santidad, en lo cotidiano. Ann nunca había imaginado que una mujer tan lejos, madre, como yo, podría entender tan bien lo que sentía. Comprendí que los milagros no son solo para los enfermos o los desesperados, también son para los que necesitan volver a amar la vida. Empecé a visitar hospitales. Al principio iba sola, después con un grupo de mujeres de la parroquia. Llevábamos estampas de Carlo y rosarios pequeños. No hablábamos de religión de manera forzada. Solo escuchábamos, acompañábamos. En los pasillos de esos hospitales encontré muchas versiones de mí misma a madres con los ojos rojos de tanto llorar, padres agotados, jóvenes asustados. A cada uno le decía lo mismo: Ann, yo también estuve aquí, sin esperanza. Pero Dios no se olvida de nadie. Algunas me miraban con escepticismo, otras con curiosidad, pero muchas lloraban, y en ese llanto yo veía reflejado el mío. A veces me pedían la estampa. Yo la entregaba, aunque en el fondo me dolía desprenderme de ella, pero siempre encontraba otra después. No sé cómo, pero nunca me quedaba sin una. Un día, volviendo del hospital, Mateo me preguntó si Dios seguía haciendo milagros como el nuestro. Sí, amor, cada día. Solo que a veces no los vemos, porque no vienen como esperamos. ¿Y Carlo? ¿Él también ayuda todavía? Sí, creo que mientras haya alguien que crea, él sigue ayudando. Mateo sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, cuando sea grande, quiero conocer el lugar donde está el Anle. Prometí que algún día iríamos a Asís Ané. A veces pienso en ese viaje. No sé si podré hacerlo pronto, pero sé que algún día estaremos ahí, frente a su tumba, para decir gracias cara a cara. Las noches siguen siendo mi momento de silencio. Cuando la casa duerme, me siento junto a la ventana, con la estampa en la mano. A veces hablo con Carlo, otras solo escucho el viento. Y en ese silencio entiendo que no necesito verlo para saber que está, porque desde aquel día
Ya no tengo miedo de la muerte. Aprendí que la vida no termina donde creemos, sino que se transforma. El verdadero milagro no fue que Mateo regresara, fue que Dios usó ese dolor para despertar algo en mí que estaba muerto desde hace años. A veces, cuando cierro los ojos, puedo oír otra vez el pitido del monitor, pero ahora no suena como un grito de angustia, suena como una promesa cumplida. Porque el amor de Dios no tiene reloj. Llega justo cuando el corazón se rinde. Esa es la lección que Carlo me dejó. Aunque incluso en el instante más oscuro hay una chispa de eternidad esperando encenderse. Y si hoy estoy viva, si puedo mirar a mi hijo y decir gracias, es porque un joven que nunca conocí, un muchacho de otra tierra, me enseñó a creer otra vez. Han pasado ya más de 2 años desde aquel día. A veces me siento en el mismo banco de la iglesia donde recé por primera vez con la imagen de Carlo y cierro los ojos. El olor a ceral, el eco del silencio, la luz dorada que entra por los vitrales. Todo me devuelve a ese instante en el hospital. Pero ahora ya no hay miedo, hay gratitud. Una gratitud tan grande que a veces me desborda. Mateo tiene ahora 10 años, crece rápido, más de lo que quisiera. Le encanta el fútbol, los videojuegos y los perros. Pero cada noche, antes de dormir, sigue poniendo la pequeña estampa de Carlo en su mesita. Dice que así se siente acompañado. Yo sonrío al verlo y pienso que no hay mayor milagro que ver a un hijo dormir en paz. Nuestra vida volvió a la normalidad, o al menos eso parece, pero yo ya no soy la misma. Donde antes veía rutina, ahora veo señales. Donde antes solo había cansancio, ahora encuentro motivos para agradecer. Aprendí a mirar distinto y, lo más importante, a creer sin necesidad de ver. O pasado, cuando beatificaron oficialmente a Carlo, la parroquia organizó una misa especial. Levamos flores belas y fotos. Mateo se acercó al altar y dejó su estampa original, la que aquella enfermera me había puesto en la mano. «Es suya, mamá», me dijo. «Sí», le respondí, «pero creo que ahora debe volver a él». Lloré mientras la veía sobre el altar. No era solo un pedazo de papel, era el símbolo del día en que Dios me devolvió todo. La gente cantaba, aplaudía, algunos lloraban. Yo solo miraba hacia arriba y decía en silencio: gracias, Carlo, gracias por prestarme tu fe cuando yo había perdido la mía en esa noche. Al volver a casa, Mateo me mostró algo en su computadora. Había actualizado su página Luz que Vuelve. Había agregado una sección llamada Historias de Esperanza, donde las personas podían escribir sus propios testimonios. Quiero que la gente sepa que los milagros no siempre son como el nuestro, ¿me explicó? A veces, el milagro es que uno puede seguir adelante. Lo abracé con fuerza. Mi hijo hablaba como un alma vieja, y en sus palabras reconocí la voz de algo más grande que nosotros. Quizás, pensé, Carlo le dejó algo de su luz. Poco después nos invitaron a dar testimonio en una iglesia de otra ciudad. Al principio me dio miedo hablar frente a tantas personas. Tenía temor de no saber qué decir o de que la emoción me rompiera la voz. Pero cuando subí al altar y vi los rostros de tantas madres, entendí que no tenía que decirlo perfecto, solo tenía que contarlo con verdad. Les hablé de mi hijo, del accidente, del dolor, del momento en que la vida pareció terminar, y después, del instante en que todo cambió. Les conté cómo una simple oración, una imagen, una chispa de fe bastaron para que Dios hiciera lo imposible. No porque yo fuera especial, sino porque Él siempre escucha al corazón que se entrega. Mientras hablaba, muchas personas lloraban, y yo también. Pero no era tristeza, era esa emoción profunda que nace cuando sabes que algo que viviste no te pertenece solo a ti. Cuando termina la misa, una mujer se me acercó, tenía en brazos a un niño con una cicatriz en la cabeza. «Gracias por contar su historia», me dijo. «Yo también le recé a Carlo cuando mi hijo estaba en coma. Hoy está aquí», nos abrazamos. No hizo falta decir más. Desde entonces, cada vez que alguien me pide que hable, voy a escuelas, iglesias,
hospitales, no porque me sienta santa ni valiente. Voy porque no puedo callar lo que Dios hizo, porque cada palabra es una forma de agradecer. A veces, cuando me preguntan si creo en los milagros, sonrío. No tengo una respuesta teológica, solo sé que el día que perdí todo, Dios me devolvió más de lo que pedí. Me devolvió a mi hijo, sí, pero también me devolvió el alma, la fe, la capacidad de amar sin miedo. Hay noches en que antes de dormir, Mateo me dice mamá, cuando Carlo me habló, me dijo que el cielo no está lejos, solo hay que saber mirarlo. Y yo le respondo, sí, amor. Está más cerca de lo que pensamos a veces. Mientras él duerme, miro la foto de Carlo en la pared. No hay palabras, solo silencio. Y en ese silencio siento una presencia suave, familiar, no como un fantasma ni una visión, sino como la certeza tranquila de que lo eterno nos toca cada día. Cierro los ojos y vuelvo a oír aquel pitido en el monitor, el sonido que cambió mi vida. Ya no lo asocio con miedo, ahora lo escucho como una melodía de amor. Una llamada de Dios diciéndome, todavía no he terminado contigo, porque la fe no es un refugio para los fuertes. Es el último hilo al que nos aferramos cuando todo se rompe. En sigilo, Dios sí revela. Hoy vivo sin miedo. Cada amanecer me recuerda que el milagro continúa, porque cada respiración de Mateo es una oración viva. Y cada vez que alguien me escribe diciendo que mi historia le devolvió la esperanza, entiendo que Carlos sigue obrando, que Dios sigue tocando corazones a través de nosotros. Aquel día, mi hijo volvió a la vida, pero la verdad es que ese día, yo también nací de nuevo. Y si alguna vez dudan de los milagros, solo les diré esto. Yo vi el amor de Dios devolver el aliento a un niño. Y desde entonces, respiro con él cada día.